Running. ¿Qué es el running? Es el término anglosajón en participio presente que define el acto de correr. En un sentido muy general, por lo tanto, puede englobar a cualquier actividad física de desplazamiento a un ritmo o velocidad o ambos superiores a los de una caminata normal. Así describe esta actividad la guía del running y el trail running en Santiago 2013, que se está distribuyendo en las librerías, en los parques y en eventos. Han vuelto los días soleados, la oportunidad de disfrutar de actividades al aire libre. ¿Por qué preferir el running? Lo conversamos con Daniel Jiménez y con Juan Carlos Pastén del portal vidaoutdoor.com, especializado en deporte al aire libre, como el running, el mountain bike, el ciclismo urbano, el trekking y el montañismo. Estoy frente entonces a dos deportistas, o hombres sanos, o hombres locos, como ustedes mismos se describen en la guía. ¿Cómo están? Bienvenidos. Locos por el running. Locos pero felices. Pero felices, qué buena acotación. Qué bueno tenerlos acá. Muchas gracias. Creo que no van a tocar las galletas de GPS entonces. O comen, ambas cosas son compatibles, ¿no? Hacer el deporte, comer, pasarlo bien, tomarse un trago. Por supuesto, o sea, el runner puede comer sin culpa después de un trote. Es bienvenido. Cuénteme de sus experiencias particulares. Daniel, ¿cuándo comenzaste a correr? Yo comencé el año 2009, de a poco, con el propósito de cambiar un poco el estilo de vida, hacerlo un poquito más sano. Y ya a partir del 2011 ya estoy participando en corridas y planificando un poco mi vida en función a conseguir objetivos runner, que es lo que convierte a un simple corredor en un runner de tomo y lomo. ¿Qué? ¿Es una corrida habitual? ¿Tiene que ser, no sé, 3 veces por semana, 4 veces por semana? ¿Hay una frecuencia que te indique que eres un runner? Hay una actitud que es la autodisciplina, la fijación de objetivos y la planificación de tu vida cotidiana en función a conseguir esos objetivos. Si tu objetivo es correr 5 kilómetros en una hora, no es necesario que entrenes 4 o 5 veces a la semana. Pero el hecho de que planifiques tu vida cotidiana en función a un objetivo runner te convierte en un runner. ¿Y tu experiencia, Juan Carlos? Mi experiencia es un poco más larga. O sea, cuando chico hice un poco de atletismo. Creo que antes no se llamaba running. Hablábamos de jogging, hacer jogging, trote. O anda a correr un rato. Anda a correr un rato para que se te pase la tontera. No, y ahí completaste tú la oración. Te leí la mente. Me leíste la mente. No, empezamos a trotar, no sé, atletismo cuando chico, pero ya cuando uno llega a la treintena de años, decís, esto va para abajo, tenés que hacer alguna actividad física y el trote cumplía todos los requisitos que uno quiere, o sea, que es gratuito, o sea, lo puedes practicar en cualquier parte, los tiempos dependen de ti y no tienes que coordinarte con nadie. Eso tal vez es un indicador súper grande de por qué esto pasa a ser una tendencia ya y no una moda, sino que estas características lo hacen muy, muy fácil de practicar para quien sea. ¿Dónde nace esta moda o el running propiamente tal, Daniel? El running es consustancial al ser humano. Nosotros tenemos un equipamiento biológico para correr. Nuestra estructura ósea, el hecho de que caminemos en 2 piernas, nos hace aptos para correr. Y todas las culturas corren. Y acotar a eso, algo bastante claro biológicamente. O sea, si tú tienes hijos chicos, los que tienen hijos chicos menores de 3 años se dan cuenta que pueden estar corriendo perfectamente, pero aún no controlan el esfínter. O sea, es algo natural del ser humano, está genéticamente puesto ahí. Pero me refería a la estructura del running como la conocemos hoy. A las carreras, a las competencias, a las maratones. Hagamos un poquito de historia. A ver, comienza con la era moderna de los deportes. Comienza con el Barón de Coubertin cuando inicia las Olimpiadas e incluye la disciplina de la maratón. Desde entonces ha sido una actividad más de élite y de circuitos más exclusivos de deportistas. Y hace cerca de unos 30 años aproximadamente empieza a masificarse en Estados Unidos fundamentalmente y en otras partes de Europa, gracias a la intensa campaña que realizan las marcas que están involucradas en la economía del running. Que venden zapatillas. Fundamentalmente, y ahora indumentarias y relojes y toda el equipamiento que es casi propio de un astronauta, solo que para correr, digamos. Una parafernalia, a veces innecesaria, ¿no? Porque una de las grandes ventajas del running es que necesitas unas buenas zapatillas para correr y mucho ánimo y ganas de hacerlo. Minimalismo puro, correcto. ¿O no? Si te pones a pensar, no sé, las primeras maratones de Santiago, cuando no eran televisadas, eran fundamentalmente, corrían
con suerte unos cientos de tipos, nada más. No había mayor parafernalia literalmente de este fenómeno. No lo transmitía nadie se enteraba quién corría y hubo grandes corredores ahí que pasaron sin pena ni gloria, no se enteraron los buenos tiempos que hacían, no iban a las Olimpiadas, etcétera, y era solo eso. Y ahora es muy distinto. ¿Hace cuántos años es distinto en Chile? Menos de 10, más de 5. Ahí. Cuando comienzan a ser también fenómenos más comerciales, asociados a estas mismas marcas que organizan ya todo tipo de maratones hoy día. Claro, y hay una mirada de calidad de vida, de vivir sano, que involucraba necesariamente la práctica del deporte, y encontraron que efectivamente, antes de que las plazas se llenasen de espacios para hacer actividad física, que es un paso, pero como te digo, el correr es un acto que tú lo dominas. Está muy entretenida la guía y está muy bien estructurada. Además, si uno busca al final del índice, van respondiendo todas aquellas preguntas que uno se hace, que es el running, el o la runner. ¿Por qué el running? No desanimarse, que yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Si es que te sucede tal o cual cosa, que son además las primeras cosas que te pasan cuando empiezas a correr. Entonces aquí una pregunta que viene desde mi propio índice. ¿Todos podemos correr? ¿Todos podemos practicar el running, Daniel? Una de las ventajas, como decía Juan Carlos, del running es que necesitas ganas y zapatillas. Pero también buen estado de salud, buenas rodillas, por ejemplo. A eso me refiero, porque también se asocia a lesiones que te puedes causar cuando estás corriendo, no sé, sobre el cemento, sobre el pasto, la arena. Efectivamente, es preferible que tengas condiciones articulares fundamentalmente favorables a la práctica del running. Si tienes algún inconveniente en la rodilla, probablemente sea mejor que desarrolles musculatura y bajes un poco la masa lipídica de grasa haciendo natación, por ejemplo, que tiene un menor impacto que el running. Pero una vez que tú tienes desarrollada la estructura muscular necesaria, puede soportar tu organismo, puede servir de amortiguación al impacto que supone correr en superficies duras, digamos. Por lo tanto, es muy importante aclarar en ese contexto que el cuerpo está hecho para correr. Sin embargo, nos estamos lesionando más bien por una práctica o biomecánica defectuosa de eso. Esto es como nadar. Todo el mundo te va a decir, sí, sé nadar, pero nadas estilo, con crawl, bien, con técnica. Ahí cambia la respuesta y baja el índice de respuesta afirmativa que sí saben hacer un deporte, o andar en bicicleta con un movimiento circular de los pedales, etcétera. El correr es exactamente lo mismo. ¿Cómo se corre bien? Wow, es una gran pregunta para un seminario entero. Pero datos prácticos. ¿O cómo empezar a correr? Ya, pensemos en aquí el auditor que dice, sí, ok, yo estoy dentro de este 62% de los chilenos que son sedentarios, según el reciente estudio de la Fundación Chile el año 2012, en alianza con AIMARC, Elige Vivir Sano y la Fundación para la Familia. Entonces, en este escenario, el running es una buena alternativa para mí. ¿Cómo parto? Además de hacerse de la guía. ¿Qué es lo más importante? Muy importante. Ahí está todo resumido. Lo que tú te puedes dar cuenta como corredora que es, gran parte de la información está súper distribuida en distintos lados y es muy dispersa. Tú incluso puedes encontrar planes de entrenamiento en internet poniendo planes de entrenamiento, pero así todo te sobreentrenas, te lesionas, etcétera, por esas fallas. Aquí están los consejos principales, el decálogo, por ejemplo. Sí, sí. Ahora, dentro de lo que podríamos conversar y compartir con nuestros auditores, ¿qué creen ustedes que es lo fundamental, Daniel? Primero, fuerza de voluntad. Si uno se hace un plan de trabajo en running, lo ideal es cumplirlo. Si empiezas a chutear la obligación de correr, que la obligación que tú mismo te has impuesto, poco a poco vas a ir desinflándote y dejando de lado tu objetivo de hacer running y vida sana. Ese plan no debe ser tan exigente en un comienzo, ¿no? Porque el desánimo va a venir más pronto, yo creo. Efectivamente, las primeras corridas, cuando uno comienza, dice, se pone a pensar, ¿qué estoy haciendo acá? ¿En qué minuto se me ocurrió torturarme de esa forma? Pero en la medida que uno sigue con rigor su propia planificación, de a poco le va encontrando el gusto y se va motivando más, a tal punto que hay muchos runners con años de carrete que tienen una relación quizás hasta un poco pasada de revoluciones con el running. En principio lo fundamental es saber que va a costar, va a doler,
pero que tienen que sobreponerse a esa incomodidad inicial. Entonces, el primer requisito es fuerza de voluntad y saber que a pesar de todo eso, de todo lo incómodo que supone comenzar a correr, cuando pase esa primera fase, todo se viene mucho más agradable. De ahí en adelante, la inyección de endorfinas y serotoninas que está en el flujo sanguíneo va a hacer un efecto bioquímico en la propia salud mental de quien corre. Y esa es una inyección muy evidente. Estamos conversando con Daniel Jiménez y con Juan Carlos Pastén. Ambos nos están comentando acerca de esta guía del running y el trail running en Santiago 2013, que se vende en las librerías, que está disponible, que tiene todos los pasos, incluso los senderos y las rutas. Hablaban ustedes de la liberación de endorfina. Yo creo que, y esto lo digo por experiencia propia, una de las cosas más importantes cuando comienzas a correr es vencer la inercia. Incluso tú lo ves hoy día en los corredores más experimentados, o justamente hoy día en la mañana me tocó un grupo de 3 personas que iban a correr. Le digo, ¿cuánto van a correr? Y no venían con un ánimo, vamos a correr, una cosa salvaje, sino que vamos a hacer 7K en un tiempo determinado, pero claro, venían venciendo la inercia propia de un día martes a las 8:30 de la mañana o 9 de la mañana, donde uno además está cansado. Entonces yo creo que venciendo eso sí se va transformando en una cosa bien rica. Entonces la pregunta es, ¿qué sientes tú en lo particular al correr? Que pudiese contagiar a aquellos auditores que quieren agarrar sus zapatillas, comprar la guía y salir a correr. Buen paso ese de comprar la guía primero. Bueno, lo que dice Daniel claramente, y citando un libro, menos Prozac y más trote, absolutamente. Tú estás con inercia, estás tirado en la cama, sientes que tuviste un día de mucha pega, tienes mucha calor, estás tirado en la cama, no sabes qué hacer. Dices, podría salir a trotar. Lo dudas, pero cuando sales y trotas 1 hora y vuelves, efectivamente tu ánimo es mejor. Eso es indudable, ninguno te lo podría negar, eso es real. Y al día siguiente, me refiero, ¿es escalable o en la segunda oportunidad que vas a enfrentar ese desafío te vas a dar cuenta que anduviste unas cuadras más tal vez? Sí, o sea, el running es adictivo, cada vez quieres más, pero algo que te hace bien, y eso es súper palpable también. Los parques, tú recorres los parques corriendo y te das cuenta de otra mirada a la ciudad. Santiago es una ciudad muy muy buena para trotar, la gente no se da cuenta. Recién los ciclistas se están dando cuenta de que Santiago es muy transitable en bicicleta, pero en correr más aún. Te percibes cosas que no logras darte cuenta a la velocidad que puedes andar en vehículo o en bicicleta. ¿Hay buenos sectores para correr en todas las comunas de Santiago? Prácticamente en todas las comunas hay parques de distintos tamaños, pero mayoritariamente están concentrados en el sector oriente de Santiago, por mayores áreas verdes. Pero sin embargo, hasta para la zona de Cerrillo, donde estaba el ex aeródromo, etcétera, hay zonas suficientes para... En Maipú está todo pajaritos, que hay una ciclovía en el bandejón central, hay zonas. ¿Y son zonas seguras? Zonas seguras para trotar, sí. Y hay un detalle adicional, uno puede correr en entornos urbanos, pero también puede correr en cerros, y por eso esta guía también está dedicada al trail running, que es una disciplina de correr, pero en senderos no urbanos. Como ¿Eso es para expertos? No, en lo absoluto. No, tampoco. Tal vez es el paso siguiente si practicas trekking. Si estás subiendo al Manquehue, al Provincia, con trekking, con bastones, con mochila de 20, 30 kilos, te vas a dar cuenta que en algún momento ese mismo circuito lo puedes hacer en menor tiempo. Y vas a decir, no, esta mochila de 30 kilos no es demasiado peso. Voy a llevar una mochila de 1,5 litros, que te cae solamente un par de snacks líquidos y los bastones, y haces todo eso más rápido y disfrutando mucho más de ese entorno. Tienen también allí entornos maravillosos como el Pochoco, Las Varas, San Carlos de Apoquindo, Alto el Naranjo, Cerro Provincia, el mismo Cerro Manquehue, ¿no?, donde se puede practicar esta disciplina. Están aquí también las corridas y las competencias en las cuales podrán participar ustedes durante el año 2013, las zapatillas de running, las zapatillas minimalistas. ¿Qué más se puede comentar o dar como dato a alguna persona antes de la compra de la guía respecto de la práctica del running? Corren con música. Esto es a gusto del consumidor, ¿no? Cómo te sientas más cómodo y cómo te sientas más feliz en la práctica del running. A gusto del consumidor, efectivamente. Daniel decía que a veces parecíamos astronautas corriendo, sin embargo, te vas a dar cuenta que menos es más también en correr, y si andas con menos aparatos, etcétera, va a ser mucho mejor, particularmente en el trail running y particularmente en el trote en ciudad grandes como esta. No es aconsejable correr con audífonos escuchando música, porque te pierdes de los avisos que te puede dar el entorno en una ciudad, o sea, los bocinazos que te están avisando que están doblando mal, las bicicletas que pasan rápido, etcétera. Y puede ser peligroso además. ¿Se han enfrentado a una situación como esa?
¿Han tenido buenas o malas experiencias? Lo pregunto a propósito de si han podido testear a través de esta guía si las rutas son seguras. Las rutas son bastante seguras. En general los accidentes ocurren porque uno anda desprevenido. No sé, en invierno es muy común que si sales muy temprano del Cerro San Cristóbal, por ejemplo, las partes altas del sombrero que está por la altura del sector de Antilén está escarchado. Los senderos están escarchados. Si tú no andas con una zapatilla lisa, te vas a caer. Eso es evidente. Es responsabilidad de uno andar con indumentaria correcta para ese tipo de práctica. de práctica. Daniel, ¿a qué hora correr? Muy al alba, hay algunos que salen a despertar el sol, a buscarlo. Otros muy de noche. Eso va a depender de cómo enfrenta cada quien el día. A algunos les gusta despertarse más tarde porque son más productivos de esa forma, o más productivos en la noche, por lo tanto tienen que reponer fuerzas en la mañana. Y otros son más productivos durante el día, por lo tanto planifican sus corridas muy temprano antes de irse a trabajar. Va a depender del biorritmo de cada quien. Lo mejor es probar en cada uno de los horarios y ver cuál es el que más le acomoda a uno, cuál es el que menos interfiere con el desempeño cotidiano de sus actividades y sus obligaciones del día a día. ¿Cuánto correr? ¿Se mide en distancias, prefieren hacerlo ustedes, o en tiempo? ¿Y cómo empezar? ¿Empezar por 10 minutos, 15 minutos? Depende. Algunos pueden estar 4 horas. Tal vez para la gente que está comenzando es que sean tiempo. Si tú les dices 5 kilómetros, como que y si le das una explicación... Es desmotivante total. Absolutamente. Si le dices, mira, 5 kilómetros es tal vez como de Plaza Italia a la sede de Teletón en Ecuador. Eso es... No, gracias. No, gracias. Desánimo total. Pero si le planteas, mira, vamos a correr y caminar media hora, 5 minutos caminamos, 5 minutos trotamos, etcétera. Eso se hace más amigable y más realizable. Y eso mismo puedes ponerlo como objetivo. Esta primera semana hago ese training y la próxima semana voy cambiando los minutos o la distancia, voy sumándole una cuadra extra al parque en cuestión. Buena etapa entonces del año para que cada uno haga su planificación, vea entonces cuánto quiere correr, cómo quiere correr o si es que quiere subir un cerro corriendo. Así es que vamos a dar de inmediato las coordenadas de esta guía al running y el trail running en Santiago. Están en Facebook, ¿no? Facebook.com/vida outdoor y en Twitter, twitter.com/vida outdoor. ¿Hay algún sitio web donde linkearse? Vidaoutdoor.com. Lo había mencionado yo, sí. Efectivamente. ¿Cuánto vale esto? La guía. Está en librerías a 11.990. ¿Ya? 11.990. 11.990 la pueden adquirir en las librerías, que no voy a nombrar para... ¿Pero son las principales librerías de Santiago? Son en las principales librerías de Santiago. En el drugstore la encuentran en una librería que está en una esquina, digamos. Ya, pero vale, tiene ese precio, digamos. Pero lo puedes compartir con tu grupo de trote, tal vez, o con tu misma familia, ¿no? No digo fotocopiarlo, chicos, no se asusten. Estoy diciendo compartir allí la información. No, es súper importante, por ejemplo, si tú en año nuevo uno se hace propósitos para el año. Y si este año dijiste que ibas a comenzar a correr, tal vez este es un muy buen inicio para leer y darte cuenta que es bastante seguro. Te dice dónde hay agua en determinados circuitos y eso puede ser un motivo, una preocupación en el verano en Santiago. Si vas a correr y no sabes dónde vas a encontrarte con agua, puede ser un descriterio literalmente. Más vale saber en qué parte de la ruta vas a encontrar agua y poder hidratarte. Te puede salvar la vida o la agonía en ese momento en que ya uno está agotado. Absolutamente. Estás iniciándote entonces en este fascinante mundo de correr en la ciudad o en los cerros, pero no sabes cuáles son los mejores lugares para sacarle kilometraje a tus zapatillas y entrenar. Bueno, lo puedes encontrar entonces en esta edición, en esta guía disponible, como ya está dicho, en las principales librerías de Santiago. Hay análisis, mapas, gráficos, altimetrías de los parques de Santiago para practicar running en las principales rutas de la precordillera, también de la zona oriente de esta hermosa ciudad. Daniel, Juan Carlos, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ti por darnos esta grata conversación. Y más aún considerando que también eres runner. Ya, mira, después les cuento mi historia personal con eso, pero es una buena historia.